Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Me presento, yo soy Norma Irene García Reina. Formo parte del grupo de trabajo de formación continuada de la Asociación Profesional Española de Arteterapeutas. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro esta última entrevista del ciclo del evento de Efecto Mariposa, Encuentros con el Conocimiento, que hemos venido organizando desde hace unas semanas. Nos acompaña en esta ocasión Lynn Capitan. Lynn Capitan es doctora en filosofía. Lynn es arteterapeuta certificada y registrada en la Asociación Americana de Arteterapia desde 1984. Es profesora, directora y fundadora del doctorado profesional en arteterapia de la Universidad Mount Mary de Wisconsin, Estados Unidos, arteterapeuta e investigadora de gran trayectoria profesional. Ha sido presidenta de la Asociación Americana de Arteterapia y editora ejecutiva de la revista de esta misma asociación. Tiene una larga trayectoria en educación, investigación, en la clínica de arteterapia en diferentes colectivos desde 1980, así como también una larga trayectoria en la publicación de artículos científicos y libros de texto. Es terapeuta de arte y consultor comunitario de Cantera, Centro de Educación Popular de Nicaragua, en Managua, en colaboración con Capacitar, Red Internacional de Empoderamiento y Solidaridad. Ha dirigido decenas de tesis doctorales. Ha realizado más de 50 publicaciones entre libros, artículos y editoriales revisados por pares. Ha colaborado en 15 publicaciones de capítulos de libros y en películas. Ha realizado una gran cantidad de ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Es autora del libro Introducción a la investigación en arteterapia, el cual nos presentará en esta ocasión una parte de él. Y es una obra de gran valor para nuestra profesión que nos ofrece herramientas teóricas y prácticas de gran utilidad para nuestro quehacer profesional en el ámbito de la investigación. En esta ocasión, la entrevista a nuestra querida Sally Schofield. Es licenciada en Bellas Artes por Newcastle upon the Time University. Sally es arteterapeuta, tiene el máster de arteterapia de la Universidad de Barcelona, es doctora por la Universidad de Manchester del Reino Unido. En el 2018 presentó su tesis doctoral sobre arteterapia grupal para personas con enfermedades crónicas. Es cofundadora de Tercer Espacio, Arteterapia y Creación en Barcelona. Actualmente trabaja para la Fundación No Singe con personas en procesos oncológicos. Es docente y supervisora en el Máster de Arteterapia de Metáfora, Barcelona, y colabora también en otras universidades. Ha colaborado en la Junta Directiva de ATE y de la Federación Española de Arteterapia, la FEAPA, durante varios años y es cofundadora del Grupo de Trabajo de Investigación en Arteterapia de ATE. Bueno, ahora le cedo la palabra a Sally y a Ali. Muchas gracias. El campo de investigación, por no decir investigación en arteterapia, que hemos decidido un poco enfocar en la primera cosa más importante cuando te planteas una investigación, la formulación de la pregunta de investigación. Y creo que vamos a empezar aquí. Lynn, si quieres compartir. Ujú. Sí, bueno, muchas gracias. Y de verdad es una honra para yo, un honor para yo también, porque la oportunidad de estar con todos ustedes que están de muchas partes del mundo y bueno, es una gran oportunidad porque y también es un tema que me gusta mucho, que está mucho de mi vida profesional está metido en este tema. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, para la invitación, para ustedes que están aquí en el Zoom. Sí, me preguntas sobre cómo formar la pregunta para la investigación y como dices, sí, es una cosa fundamental
y también difícil, porque especialmente para gente que tiene muchas ideas creativas, que tiene que tiene una perspectiva informada de arte que siempre viene con ideas y rutas y direcciones y todo esto. Entonces, difícil de decidir en qué voy a investigar y cómo puedo formar una pregunta que puede llevarme en lo que quiero saber, en lo que quiero descubrir. Y en mi experiencia, es difícil porque si tiene una pregunta demasiado amplia, una pregunta demasiado general, se puede ir en muchas direcciones diferentes al mismo. Y esto es parte de lo que presenta como un problema. Entonces, yo siempre pienso que es necesario reflexionar en qué es el propósito, qué quieres hacer con la información, qué quieres hacer, qué es la idea. Y muchas veces digo que si tengas un verbo que dice, bueno, quiero descubrir o quiero investigar o quiero medir o quiero reflexionar, cada uno de esos verbos se pone en una dirección diferente para la pregunta. Entonces, pienso que es importante, Sally, de experimentar con verbos diferentes para poder subir la idea de cuál es mi propósito real en actual. Sí, yo, bueno, hemos tenido el placer de comenzar la conversación antes también, Sí, sí. así que sí, recogiendo de un poco eso, bueno, lo que estamos hablando de la posición, ¿no? Del investigador y dónde se sitúa en cuanto al paradigma donde va a estar. Ujú. Y estábamos más enfocado a lo mejor en, bueno, para muchos, y corrígenme si me equivoco, pero hay muchas personas que están escribiendo sobre su práctica y también en las formaciones que se incita mucho a enfocar en el estudio de caso, Ujú. como dónde empezar, ¿no? en este mundo. Em, entonces, tenemos dos cosas importantes que queríamos hablar contigo, que era, por un lado, qué puede aportar o cómo puede enriquecer la parte artística en Ujú. este proceso de indagar, y si pensamos más en profundizando en el estudio de caso. Ujú. Bueno, sí, empezamos por ahí, por la parte artística. Pues sí, sí, sí. Y es parte de la pregunta también, porque se puede pensar en la pregunta, muchas veces empezamos como la experiencia práctica. O quizás leemos algo en una revista o una teoría o algo o una conversación con otras profesionales. Entonces tiene una idea que quizás lo que veo yo, lo que observo yo, lo que está en mi práctica es importante, significante y podemos investigarlo. Pero otra informe, otra meta de información es de ir a tu arte y hacer arte como reflexión, arte como respuesta o respuesta de lo que está, de dónde está metido, en qué dinámico estás en su práctica, que su arte puede apoyar como perspectiva. Y esto sí, para terapeutas de arte,
Esto es importante y es una cosa distinta en nuestro campo, que tenemos este herramienta de arte que lleva tanta de nosotros, que lleva tanta de nosotros, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra conciencia que está en el contexto y parte de nuestro cerebro que no está conectado Mm, en este contexto y el arte puede conectarlo y el arte Ujú. puede subir conocimiento que no sabía. Y esto sí es clave o puede ser clave en formar una pregunta de investigación. Sí. Ujú. Entonces, como el arte abre, ¿no? Más que como recurso que sí. Em, y si quieres hablar más bueno, entonces tenemos la formulación de la pregunta, que ¿qué sería una pregunta adecuada para un estudio de caso, por ejemplo? Como cuando decías en los verbos, Ujú. bueno, yo lo digo desde también em, como una perspectiva de lo que he aprendido yo, Ujú. pero digo que no es un estudio de caso, entendemos que vamos a profundizar, vamos a indagar. No es tanto medir, pero entonces sí, ¿qué consejos podrías dar mm, para este tipo de investigación? Mm. Bueno, no sé si tengo la pregunta muy bien, pero, pero pienso que una cosa que siempre, bueno, un ejercicio que se puede hacer es imaginar que está en un misterio, que está en un parte de tu vida, un parte de tu práctica, un contexto, en el hospital o en el estudio o en un lugar y hay un misterio y quieres saber qué es este misterio y cómo puedo, si yo pudiera, es un poco diferente, si yo pudiera escribir una novela de misterio, ¿en qué se pongo el título? ¿Qué es el título? ¿El caso de qué? Y Ujú, esto sí es un ejercicio creativo en que puedo imaginar qué es mi pregunta, qué es mi enfoque, qué es este caso que me captura, que me interesa mucho, que puedo usar como una contribución a el conocimiento de otros. Entonces, imagino, por ejemplo, el caso de la escuela de campo de refugiados, por ejemplo, puede ser un mm, caso. No necesita ser solo mi cliente eso o mi cliente ujú, otro, pero sí. esto es el caso del campo, el caso del hospital, el caso de los fondos faltantes, por ejemplo, puede ujú, ser un caso de investigación que tiene muchas posibilidades dentro de mi práctica y también dentro de mi propia experiencia. Pero no es una, no busco la respuesta, busco la pregunta y la pregunta me lleva entre hacia la investigación. Am, ¿Es algo así que quieres? am, sí, sí, ok. sí, 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 perdona que hay. Y perdón a No, todos, no, es mi español está muy mezclado hoy. no, y sí, entonces estaba ligando, sí, para un poco poner ejemplo, ¿no? En la formulación de la pregunta. Pero también hay cosas que me gustan mucho que dices en tu libro, que como que no es hacer
como escribir sobre un caso que sea, como tú dices, un hospital o un caso particular. No es para ilustrar un problema, sino para indagar, no tienes la respuesta antes de escribir, Sí. digamos. Ujú. Y ese mismo proceso bueno, como escritura, como cómo nos informa, cómo se va transformando. em, Esto bueno, ahora, em, que no sé, como si quieres añadir algo más. Bueno, no empezamos con las respuestas. Es algo que había leído en tu libro que me gusta mucho y como las diferentes fuentes que pueden informar, que ahora profundizaremos más en la parte artística, pero qué a tener en cuenta para hacer dar rigor, dar validez a lo que estamos presentando, ¿no? Ujú. O donde estamos indagando. Em, Sí, una cosa que me interesa mucho en los estudios de caso es que podemos enriquecer y también profundizar los casos cuando tiene gente que lleva su propia perspectiva hacia el caso. Esto también es muy importante para profundizarlo, porque lo que veo yo solo es mi propia perspectiva. Entonces puedo tener apoyo del arte como una perspectiva que es diferente, que es distinta. Aunque yo lo hago, es una cosa ánima que es diferente que yo en mi realidad ordinaria. Entonces, esto es una perspectiva que podemos usar para la investigación. Y también podemos capturar las perspectivas, las ideas de gente diferente, de gente que forma parte del caso. Podemos compartir perspectivas, podemos compartir ideas distintas que están parte del caso. Y podemos analizar juntos el caso también. No solo necesito mi propia perspectiva para analizarlo, ujú, pero los clientes propios puede ayudar a analizar los datos, analizar el caso o producir arte que puede llevar más lo que está pasando con sus propias perspectivas. Y eso también es muy interesante. No tenemos muchos modelos de casos con mucha gente que están haciendo el caso, haciendo la ujú, investigación. Yo tuve una estudiante doctorada que tenía un caso de investigación con un grupo de clientes que eran soldados y ellos investigaron cómo fue el arte terapia en su propio tratamiento y ellos, los veteranos, los soldados, lo hicieron la investigación de caso, pero fue de su propio caso. Y fue una cosa increíble. Y por eso, por causa de que los veteranos fueron parte de la mm, investigación, su propio análisis de su propio tratamiento de arte terapia, la administración de defensa en los Estados Unidos estaban muy interesados en esta investigación porque fue clave de qué su bueno. tratamiento Ujú, y había una influencia increíble. Sí. Pero lo que era como una cosa más creativa que crea con las personas que están en parte del caso
y también las personas que están parte del caso, era como co-investigaciones, Ujú. investigadores, um, para, para poner unas perspectivas más fuertes, con más rigor. Y por eso se captura la atención de la administración. Es un Ujú. Qué bueno. Y eso entonces es como muy afín con la observación participativa y, bueno, y la investigación en acción, ¿no? De involucrar, como dices, a las personas que son sujetos a ser investigadores. Ujú. Em, mm. Y eso entonces, las diferentes fuentes, porque me parece interesante que se ha comentado una crítica, ¿no? Del estudio de caso. Puede ser que es una perspectiva muy limitada, que solo se Mm. cuenta con la perspectiva del terapeuta, digamos, y un poco pensaba que estaría bien nombrar, mm, como que ahora sé que hay, bueno, pensar en las fuentes que estamos usando y poder, como tú dices, hacer un poco de triangulación, de Mm. Sí. crear diálogo entre nuestras fuentes. Mm. Em, em, no sé si, bueno, pienso en no solo depende de las notas del terapeuta, sino Mm. de entrevistas, como has empezado a nombrar ahora, y también en bueno, la parte artística, que como diálogo, y también, no sé si hay algo más ahí de las fuentes. Sí, otra cosa que quiero notar es, ahora hay más investigaciones ahora en que se usa video, en que se Mm, graba. Por ejemplo, puede ser una entrevista con una persona que está haciendo una cosa en arte, pero está grabado como video. Y después una entrevista con esta persona mirando el video de su propia entrevista y hablando sobre lo que ve y lo que refleja y mm, lo que está pensando cuando ve a su propia video de entrevista de investigación. Es una forma de análisis, pero se puede poner más rigor en el caso de investigación porque no solo es una persona que dice, pienso en una cosa o pienso en otra cosa, pero una persona que ve su propio dinámico y ujú, analizarlo. Entonces, el análisis es un poco más verdadero y también está grabado. Es ujú, una forma de usar el arte um, que profundiza y también en hacer más, es más rico el caso, pero también tiene más rigor y Mm. también tiene una cosa artística. ujú, Y es importante para arte terapeutas porque tenemos habilidad en conductor una investigación con el arte, porque tenemos habilidad con el arte. Pero muchas veces ujú, pensamos que, bueno, es el arte, entonces no es ciencia, entonces no es investigación. Y no lo es. Tenemos una sensibilidad uh, enfrente del arte que mucha persona no tiene cuando están haciendo investigaciones que tiene arte. ujú. Sí, me hace pensar en otro protocolo también que han empezado o han promovido en Inglaterra del audio image recording. Sí, sí. em, de, em, y eso como puede, como tú dices, en el sentido de tener la voz grabada de haciendo una entrevista con las obras,
y luego juntar la voz en off con las obras, Ujú. da no solo para la persona como fuente de testimonio de su proceso al acabar la terapia, pero también como fuente de investigación o Ujú. más, sí, esta indagación que estamos hablando. Em, no sé si sí, que es algo, lo que estás hablando ahora es un poco Sí, sí. diferente, Un poco pero diferente, supongo pero que va en tiene la esta, misma idea. Ujú. Sí, sí. ujú, que es una manera de traer la triangulación que Ujú. pasa en la sesión, ¿no? A la parte de... Bueno, también lleva eh, la voz de la persona, la voz ujú, para llevar el sentido, en vez del ujú, el sentido de la investigación, que es una proyección. Esto es más directo, sí. ujú, ujú. Y para las investigadoras o los investigadores, somos muchas mujeres en este campo, de la obra respuesta, Ujú. de Sí. cómo mm, aportar la riqueza Ujú. y aprovechar la obra respuesta en tanto en la clínica como herramienta de Ujú. investigación. Sí. Em, Sí, la es- obra respuesta ahora tenemos, bueno, ahora está bien que tenemos más documentaciones de la obra de respuesta, porque es un herramienta que usamos mucho. Puede usarlo como terapeuta en reflexionar en lo que pasó en una sesión con gente, con los clientes, pero también en el contexto de investigación puede hacerlo como una herramienta de reflexionar para capturar más la esencia de los datos, pero también para capturar algo más amplia también, porque muchas veces solo Ujú, tenemos una idea y está en parte de nuestro cerebro así, y el arte es una cosa más corporal, una cosa más entero. Entonces, cuando lo usamos como parte de la investigación, parte de su herramienta de ver y pensar y reflexionar en lo que está pasando, se puede amplificar mucho y también profundizar la investigación. Entonces, muy importante y pienso que casi estamos empezando a investigar lo que puede mm, hacer este herramienta, porque mucha gente lo ujú, hace como dibujo o pintar, pero también collage, también video puede ser una mm, respuesta de arte. am, ujú, Muchas cosas. También se puede hacer por ejemplo, un collage y después ver el collage. ¿Se dice collage, es verdad? Collage, Collage, ok, sorry. collage. o collage, como se dice, sí. Perdone todos. Lo Ah, estás haciendo súper collage, bien. collage. Ok, se puede poner un collage o un dibujo y después hacerlo como una reinterpretación con otro tipo de media, otro tipo de arte, de material de arte. Por ejemplo, una pintura y después Ujú, un poema, y después de un poema se puede reflexionar con otra pintura o se puede poner una cosa diferente como reinterpretación. Y esto es parte del análisis, es usar el arte como ujú, análisis en la investigación. Entonces, no es solo una cosa que puede estudiar, es una cosa que puede efectuar ujú, la investigación. Y esto es clave, pienso, en lo que ujú. contribuye al campo de investigación. Es el proceso, ¿no? Más allá del producto en sí, Ujú, como para analizar. Es el proceso de crear esa obra ujú. y, Y hacer y un lo que cambio. sí. Es activo, Mm, es una ujú, compañera activa en la investigación. ujú,
Ujú. Ujú. Qué No solo bueno. una representación. Gen- También me gustó mucho cómo presentas, por ejemplo, en el estudio de caso, que es la persona y como no es tanto, eh, sí, donde estamos estudiando, bueno, cuando se decide, por ejemplo, un caso, que quiero estudiar esta persona y por qué. Porque Pero em, pero es como que el todo, ¿no? El contexto. Y que es los contextos no se puede separar o del contexto. Em, esta- sí, bueno, y en tu libro también dices que es como bien nos has nombrado ahora, que es como realizar un estudio de caso es comparable con Septive, ¿no? Em, de, está congelada. y tener, y como has dicho ahora, tener Sally, ¿te has sí, congelado? ay, Sí, estás congelada. No, no. vale. ¿Qué fue la pregunta? ¿Ahora me oís? Ahora, Principal? ahora, Sí. sí. Ujú. No, era más bien una reflexión de cómo este cambio de paradigma, ¿no? De pensar en como que la persona como co-investigadora y Ujú. como persona como experta en su experiencia. Y esto estaba pensando en los avances, ¿no? Que han habido Sí. en este campo de esta parcela de la investigación. Ujú. Em, y, y también pensando, bueno, que quería traer a la conversación tus libros em, la diferencia entre el libro que salió en el 2010 y lo que empujó que salió en 2000, 8 años más tarde, ¿no? Em, y- Sally se congeló. se me está Sí, cortando. re- Ostras. Un poco, sí, ¿Ahora me oís? sí. sí, No. no. Ahora. Bueno, no. Sí, Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Que son muchísimas cosas, lo sé, entre el 2010 y el 2018, como Ajá, sí, sí. para empujar la segunda Sí, edición sí, sí, y sí, sí, puedo cómo hablar. se va. Mm, Sí, sí, gracias por la pregunta. sí. Sí, sí, hablamos antes que tuve que escribir la segunda edición como 8, bueno, sí, como 8 años después del primer, porque había muchos cambios en la investigación. Y parte de lo que pasó am, es que cuando escribí la primera, el primer libro, había mucha discusión sobre si la investigación era una cosa buena para el campo. Había mucha gente que piensan que no es importante para el campo. Es para otros campos, otras profesiones. Y además había mucha polarización entre artistas y científicas en el campo. Y yo escribí el primer libro para hacer un puente entre las perspectivas, porque había mucha polarización y no quería continuar esto. Y fue difícil de enseñar una clase porque no habían recursos que no fueran per, prejudice, biased, como Con perjuicios. prejuicios.
con perjuicio. Entonces, eso fue mi meta. Y después de 8 años, pienso que el campo sigue desarrollando sobre las investigaciones y ahora es mucho más normal y una cosa de mucho interés, que hay mucho interés en la profesión. Pero entonces, cuando empecé de escribirlo de nuevo, entendí que me dio cuenta de que todo ha cambiado. Y tuve que leer todas cosas nuevas y y buscar ejemplos, y habían un montón de ejemplos. Entonces fue una cosa de como de 2 años de escribir el segundo libro. Pero lo que me interesa ahora que está creciendo en el campo, un parte que está creciendo es la perspectiva crítica, y otra es más y más arte que está dentro de la investigación. Entonces, esas son dos direcciones que tenemos ahora. Y pienso que lo de paradigma crítica, pienso que está ahora porque estamos en un mundo en que intentamos o damos cuenta de que es un mundo multicultural y arte como terapia es una cosa cultural, y las investigaciones necesitan reflexionar este cambio que tenemos en nuestro campo. No sé si explico bien. Sí, muy bien. Entonces, bueno, es como un poco decir que no hay una fórmula única de Sí, hacer una investigación, y un poco volviendo a lo que decíamos al principio, la pregunta de investigación va a dirigir a nivel epistemológico o base de paradigma filosófico, ¿no? De dónde viene y los métodos que se aplican para hacer la investigación. Otra cosa, Sally, que me gusta mucho ver es que arte terapia está en todas partes del mundo también. Y hay mucha gente que están haciendo investigaciones en muchas partes del mundo que lleva culturales diferentes y cosas muy importantes para conocimientos, cómo hace el arte como terapia en culturas diferentes, distintas. Hay conceptos nuevos que llevan todo esto que enriquece nuestro campo. Entonces, esto también es un cambio, que había una explosión de investigaciones en partes distintas del mundo, y pienso que es muy bienvenido. Qué bueno. Y ahí también la mirada, yo pensaba, bueno, lo que empezamos a hablar antes de la mirada de investigadora, es un poco la mirada que aprendemos a hacer en la Sí. clínica, ¿no? En el constante preguntarnos, es reflexionar, y la reflexividad de estar, bueno, constantemente no dando nada por hecho. Y esa mirada es fácil traducirla en una mirada investigadora o una mirada rigurosa, Ujú. que es... em, em, y para ir un poco, bueno, no sé si como para, si quieres decir algo de la experiencia de las jornadas anteriores que has participado con nosotras, bueno, bueno, me gustaría también invitar a los participantes aquí, que es decir, que tenemos nuestras jornadas que vamos a profundizar a nivel nacional
en arteterapia y no sé, te invito un poco espontáneamente, no sé si fue un placer tenerte con nosotras en las últimas. Y yo también me gustó mucho porque una cosa, Sally, que recuerdo mucho en este encuentro, en las jornadas en Barcelona, fue la dedicación, el compromiso de la gente que viene, que querían avanzar arte de terapia, quieren avanzarlo y necesitamos investigaciones para hacerlo. Y como grupo, ustedes llevan un compromiso muy, muy fuerte, con mucha pasión, como dices. Y me impresiona mucho, porque pienso que hay mucha intimidación. Yo no puedo hacerlo, yo no sé, yo no soy investigador, todo esto. Y ustedes dicen, no, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y es una cosa increíble. Esto es muy positivo escucharlo porque no se siente así desde dentro a veces. Pues sí, claro que no, Bueno, pero sí, que es cierto porque de hecho el lema de las jornadas es la mirada investigadora y eso es un poco la meta, ¿no? De acercar, que decir que no hace falta que seas un médico para hacer investigación y mejor que no lo seas. Sí, En mejor ese que no lo sentido. sea. Sí, tenemos mucho que aportar como terapeutas al mundo de investigación. Sí. Abrimos a las preguntas que tenemos Sí, aquí escritas. sí, vamos a empezar, que tenemos unas cuantas. Quizá no vaya a dar tiempo para contestarlas todas, Lynn, pero empiezo ya. Pregunta Bárbara que si el arte respuesta se puede usar para analizar y codificar la investigación. Repite, por favor. Sí, que si la respuesta artística, nuestra obra respuesta, se puede usar para analizar y codificar la investigación. ¿Y qué es la palabra codificar? ¿Qué es eso? Codificar. O codificar. Oh, sí, Codificar. sí, Sí. ya. Pues sí. Se puede hacer códigos a cualquier cosa. No hay solo no es una cosa, ¿cómo puedo decirlo? Códigos se puede poner para cualquier cosa que se nota en la obra de arte. Cualquier cosa que se nota o que se siente o que se piensa, eso se puede hacer códigos. Y cuando lo hace dentro de un sistema de ver continuamente, se puede empezar de escribir una teoría de conceptos y relaciones entre los conceptos. Entonces, sí, dentro de una obra de arte se puede hacerlo. Se puede hacerlo como los elementos que se presenta, pero también los sentimientos que se siente cuando ve el arte, el arte de respuesta. Entonces, sí, es Aquí importante. supongo que hay como una parte más explícita que la imagen te puede dar y otra que es más de manera implícita que tiene que ver con lo que te hace reflexionar la obra, ¿no, Lynn? Sí, y muchas veces tenemos miedo de que lo que me siento no vale Ah, porque no es concreta, sí, pero sí es un efecto. claro. Cuando veo el arte y me siento algo, esto es un efecto real, entonces puedo codificarlo porque existe, no es una cosa que no existe. Mm. Entonces sí se puede hacerlo y mucha gente lo hace así porque es, como digo, una herramienta muy importante. Mm. Gracias, Lynn. Marisol González dice, me gustaría saber
A ver, es larga, ¿vale? Me gustaría saber cómo, desde qué perspectiva se abarca el concepto de arte, hasta dónde se abarca o qué parte de todo el concepto de arte se abarca. Ay, creo que Y, tampoco, no sé si Marisol quiera decir la pregunta en forma y no verbal. entiendo la palabra abarque. ¿Qué es esto? Alcanza. Approach. Oh, ok, ok. Mm. Entonces, Dice, pues, entiendo que en arteterapia no es el arte que se hace para exhibir. Entonces, ¿hasta qué parte del concepto de arte se abarca? Espero haberme explicado. Marisol González, puedes, Aquí eh, estoy, muchísimas sí, gracias. Sí, bueno, más que nada, sí, trataba de explicarme. Lo que pasa es que yo entiendo que en la arteterapia no se ve la obra artística como tal, como esa obra que se vende, como esa obra que se crea sí. para ser exhibida. Entonces yo quisiera saber si la doctora Lynn podría explicar esa parte que en donde nosotros nos quedamos como arteterapeutas de decir es lo que me causa la emoción, es lo que el paciente expresa, etcétera. Quisiera ver si podría explicar un poquito más en este sentido. Ujú. Bueno, ojalá que sí. A ver. ah, no, lo que pienso en su pregunta es que yo sé que cuando cuando pienso en mi arte como una obra de arte para vender, algo así, algo formal, tengo, tengo acerco al arte, al proceso en una forma diferente en que cuando estoy en un contexto de terapia. Cuando estoy en un contexto de terapia, am, es como busco, bueno, como persona, busco las condiciones de sentir una liberación para expresarme y también la seguridad para expresarme. Entonces pienso que las dos condiciones, la libertad psicológica y la seguridad psicológica, puede hacer un contexto en que puedo crear, pero crear lo que quiero crear, en vez de crear lo que pienso otra persona quiere que creo. Esto es una cosa completamente diferente. Entonces, para mí, desde tantos años, yo pienso que el arte que se produce en el contexto de terapia, siempre me siento que es un arte muy auténtico, es un arte muy, muy cerca de esa persona, que lleva de estas personas. Entonces, es un honor de estar con una persona que está creando en este contexto, porque es un contexto completamente diferente. Entonces, no sabemos si, bueno, siempre decimos el proceso es más importante que el producto, pero no pienso, porque también cuando el proceso cambia, el producto cambia también y produce un producto diferente, distinto. Entonces, sí, esto es parte de los misterios de arte terapia, porque en el campo de investigación no sabemos mucho sobre las cosas distintas en esta forma de arte que producimos. Y luego se puede poner un nivel de cultural también, que como yo soy norteamericano, tengo una idea de arte que es diferente que una persona que viene de Taiwán o que viene de Argentina, quizás. No sé, porque tenemos historias diferentes, condiciones y valores culturales diferentes. Entonces, tenemos una idea de arte diferente. Entonces, el contexto es muy importante y la relación entre la investigadora y el arte y las personas que producen arte es muy importante. Y no se puede hacerlo como una cosa muy general, es muy distinto con el contexto. Lynn, Gracias por la pregunta. eh, eh, ah, uniendo porque estás en esto, es que a mí me surge también una pregunta que tiene que ver con, como estás hablando de la creación de arte, cuando creas arte para investigar,
¿En qué postura te tienes que poner tú como investigadora? ¿Cuáles son los requisitos para hacer obra-respuesta Sí. para investigar? Esto es difícil porque si yo tengo una imagen de investigador que es una persona estricta, científica, como, bueno, no sé, pero una cosa así, con mucha autoridad, Sí. no tengo el campo no tengo la libertad y la seguridad de hacer el arte, ¿verdad? Entonces, Ya. hay una cosa que se llama, no sé en español, pero que se llama bracketing, en que se pone Paréntesis, sí. sí, este tema, mi miedo, tengo que ponerlo al lado para que pueda hacer mi arte sin intimidación de este papel de investigador. Sí, eso también es una cosa. Ya. Sí. Gracias, Lynn. Muy bien. Preguntan que cuál sería la diferencia que se pueden reconocer entre la investigación en arte terapia y la investigación en ciencias sociales. Hmm. Pues no sé, es buena pregunta, muy buena pregunta, porque hay, no es una frontera específica, es una frontera que Se cruza. se cruza, sí, se cruza. Y también yo trabajo con investigadores de sociales científicas, yo trabajo con ellos también. Entonces, me gusta pensar en esta pregunta como arte terapeuta, ¿qué puedo contribuir? Que es distinto o que se apoye a una investigación de una persona de ciencia social. Porque la persona de ciencia social también se puede usar arte en su investigación. No hay una regla que dice que no hay una ley, pero yo llevo una perspectiva distinta que es diferente. Entonces, como yo voy a usar el arte, va a ser un poco diferente en que como otra persona lo usa el arte, porque nosotros tenemos perspectivas diferentes por causa de nuestra disciplina. Y en mi libro digo que tenemos una worldview, es una visión del mundo. ¿Se Sí, dice? el posicionamiento de la persona. Sí. Sí, sería. Y esto es parte de cómo soy como una persona que tiene la disciplina de arte como terapia. Entonces, tengo una sensibilidad que quizás una persona que es una científica social quizás no tiene esta misma sensibilidad sobre el arte. Pero esto solo es una idea, porque depende de la persona. Hay muchas personas que llevan muchas buenas contribuciones en disciplinas diferentes. Entonces veo que son mis vecinos y estamos en relación. No estamos en competición, estamos en relación. Bueno, es que hay muchas más preguntas, Lynn, pero ya son las 6 de la tarde aquí. Sí. Me imagino que allá ya es la 1, ¿no? ¿O qué? Eran A las ya 2, suben. 12, Las 2. 12. Tengo hambre. Las 2. No, en España no tengo hambre todavía. Me sabe mal por las preguntas que no se han podido responder, pero ha sido muy enriquecedor todo. Lo único que sí te preguntaría y que preguntan varias personas es sobre tu libro, si va a salir en castellano, si dónde se ¿Cómo consigue. me gustaría? Lo que pasa es que el publicador necesita que alguien que habla español o castellano hacer un propósito de hacer la traducción. Una propuesta. A la editorial. El editorial. A la editorial. Pues aquí habemos muchas personas que lo podemos querer en castellano y podemos escribir unos cuantos. Bueno, sí, ¿no? porque yo tengo una estudiante, bueno, ahora no es mi estudiante porque ha graduado con su doctorado en Taiwán, en China,
y ella está haciéndolo en mandarín. Entonces, sí, solo necesita una persona que quiere hacerlo. También. Me gustaría mucho. Sería una Muy gran bien. contribución, sí. Ujú. Bueno, Lee, muchísimas gracias. Ha sido un Oh, placer. Hemos aprendido mucho y te agradezco que hayas querido participar en el efecto mariposa de la ATE, que para nosotras es como un empujón hacia Ujú. nuestra regularización de la profesión, avanzar y muy agradecida. bueno, Sí, y un yo también, placer. muchas gracias. Fue un placer, gran placer. Muchas gracias a todos y para la invitación. Sí.